Bienvenidos nuevamente a una nueva clase de química explicada. El tema que hoy veremos se llama hidróxidos y por favor tener a mano una tabla periódica para poder seguir la explicación. Muchísimas gracias y comencemos. Los hidróxidos se obtienen a partir de la reacción entre un óxido básico y agua. Los hidróxidos también son conocidos como bases, ¿sí? Y recordar que los hidróxidos son compuestos ternarios, en donde podemos observar que M corresponde al metal, ¿sí? Y lo que se encuentra entre paréntesis se denomina ion hidróxido. Bien, continuamos. Vamos a continuar con obtención de hidróxidos. Bien, recordar que para obtener un hidróxido se tiene que partir de un óxido básico. Este óxido básico contiene sodio, que es un metal, y tiene oxígeno. El sodio pertenece al grupo 1A de la tabla periódica, tiene un solo número de oxidación que es el 1, y según la regla de los números de oxidación, tiene signo positivo. El oxígeno, según la regla de los números de oxidación, para los óxidos tiene número de oxidación -2. Bien, y en este caso el sodio, como dijimos anteriormente, es +1. Vamos a nombrarlo por la nomenclatura habitual o tradicional. Este compuesto se llama, siempre indicando la palabra óxido primero, seguida del nombre del metal. Entonces me queda óxido de sodio. Si el óxido de sodio reacciona con el agua, voy a obtener un hidróxido que tiene la siguiente estructura. Para escribir la fórmula química de un hidróxido, primero tengo que escribir el metal, que en este caso es el sodio, y luego los iones hidróxidos. Bien, ¿cómo me voy a dar cuenta la cantidad de iones hidróxidos que tengo? Eso va a depender del número de oxidación del metal. Como el número de oxidación del sodio es +1, voy a tener un solo ion hidróxido, ¿sí? El número de oxidación de los reactivos hacia los productos no cambia, no se modifica, siempre va a ser el mismo. Bien, entonces pasamos a nombrar por nomenclatura habitual o tradicional este hidróxido. Intercambio, es decir, cambio la palabra óxido por la palabra hidróxido. Entonces me queda hidróxido de sodio. Pasamos a la nomenclatura sistemática. En la nomenclatura sistemática tengo que indicar cantidad. ¿Cuántos iones hidróxidos tengo? Tengo uno solo. Prefijo de uno es mono. Entonces me queda monohidróxido de sodio. Sigo con el numeral de stock. Es hidróxido de sodio. No es necesario utilizar entre paréntesis indicar el número de oxidación, es decir, entre paréntesis colocar el numerito 1. ¿Por qué? Porque el sodio tiene un solo número de oxidación, que es el 1. Entonces, por lo tanto, no es necesario utilizarlo. Bien, continuamos ahora y recordemos que el número de oxidación del ion hidróxido es siempre -1. Pasamos a balancear o igualar la ecuación química. Me voy a fijar cuántos sodios tengo, ¿sí? En la parte de los reactivos, es decir, en el óxido de sodio. Tengo 2 átomos de sodio. Y en la parte del producto tengo, en el hidróxido de sodio, tengo un solo átomo de sodio. ¿Cómo hago para balancear esta cantidad? Voy a agregar coeficientes estequiométricos, en este caso un numerito 2, ¿sí? Y ese numerito 2, ¿sí? Va a influir en la cantidad de los átomos de sodio, del oxígeno y del hidrógeno. Entonces, al agregar ese 2, voy a tener ahora 2 átomos de sodio en total. Entonces, ahí quedó igualada o balanceada la cantidad de átomos de sodio. Pero al agregar ese 2, ¿sí? También se me va a incrementar la cantidad de átomos de oxígeno y la cantidad de átomos de hidrógeno. Entonces, voy a tener ahora 2 átomos de hidrógeno en el hidróxido de sodio y si me fijo en la parte de los reactivos, en la molécula del agua, tengo 2 átomos de hidrógeno. Entonces quedó balanceada la cantidad de átomos de hidrógeno. Sigo con los átomos de oxígeno. Si yo me fijo, ¿sí? En la parte del hidróxido de sodio, tengo 2 átomos de oxígeno, que es la parte del producto. Pero en la parte del reactivo tengo un átomo de oxígeno en el óxido de sodio y un átomo de oxígeno en la molécula del agua. Al sumar esas dos cantidades, en total en la parte de los reactivos tengo 2 átomos de oxígeno. Y fíjense, me quedó balanceado también la cantidad de átomos de oxígeno, tanto la parte de los reactivos como la parte del producto. ¿Cómo se lee esta ecuación química? Se lee de la siguiente manera. Una molécula de óxido de sodio
reacciona con una molécula de agua para formar 2 moléculas de hidróxido de sodio. Y continuamos con la explicación. Seguimos con otro ejemplo partiendo de un óxido básico que contiene cobre. El número de oxidación del oxígeno es -2 según la regla de los números de oxidación. Y el cobre tiene 2 números de oxidación, tiene el 1 y tiene el 2. Entre esos 2 números yo tengo que elegir cuál me conviene a mí para que la suma de los números de oxidación me dé 0. Y opto por el +2. +2 menos 2, la suma me da 0. Paso a nombrar por nomenclatura habitual o tradicional. Es la palabra óxido seguida del nombre del metal. Pero en este caso, el cobre tiene más de un número de oxidación. Y el 2 es el mayor. Entonces tiene terminación ico. Entonces tenemos óxido cúprico. Si quieren ver las nomenclaturas restantes, la sistemática y la de stock, tienen que ver o rever los videos explicativos de óxidos básicos o también de repaso de óxidos. Bien. Cuando el óxido cúprico reacciona con el agua, voy a obtener un hidróxido que tiene la siguiente estructura. Primero escribo el metal, seguida del ion hidróxido. Ahora me tengo que fijar qué cantidad de iones hidróxidos tengo. ¿Y de qué va a depender esa cantidad? Va a depender del número de oxidación del metal, que en este caso es +2. Por lo tanto, voy a tener 2 iones hidróxidos. Paso a nombrar. Se indica la palabra hidróxido seguida del nombre del metal, que en este caso es cúprico, porque el cobre actúa con su mayor número de oxidación. Paso a nombrar por nomenclatura sistemática. ¿Cuántos iones hidróxidos tengo? Tengo 2. Prefijo de 2 es di. Dihidróxido de cobre. Paso a nombrar por numeral de stock. Es hidróxido de cobre y entre paréntesis el número de oxidación del metal, que en este caso es 2. ¿Por qué lo indico? Porque el cobre actúa con más de un número de oxidación. Entonces en este caso sí se tiene que indicar. Ahora pasamos a balancear. Para balancear me tengo que fijar la cantidad de átomos que tengo de tanto de cobre, de oxígeno y de hidrógeno. Bien, a ambos lados de la reacción tengo que tener la misma cantidad. Me fijo. En el óxido cúprico tengo un átomo de cobre. En el hidróxido cúprico, en la parte del producto, también tengo un átomo de cobre. Así que el cobre está balanceado. Me fijo los átomos de hidrógeno. Y en este caso me tengo que fijar en la molécula del agua, en la parte de los reactivos. En la molécula del agua tengo 2 átomos de hidrógeno. Y en el hidróxido cúprico, que está en la parte del producto, tengo 2 átomos de hidrógeno también. ¿Por qué? Porque ese 2 que está por fuera del paréntesis, ¿sí?, del ion hidróxido, me indica que tengo 2 átomos de hidrógeno y también 2 átomos de oxígeno. En este caso, los átomos de hidrógeno quedó igualado. Ahora nos fijamos la cantidad de átomos de oxígeno. Y si ustedes se fijan, tengo un átomo de oxígeno en el óxido cúprico, ¿sí?, y un átomo de oxígeno en la molécula de agua. Esas cantidades se suman. Entonces, en total, en la parte de los reactivos, tengo 2 átomos de oxígeno. Me voy a fijar en la parte del producto. En el hidróxido cúprico, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? Como tengo por fuera del paréntesis un 2, eso me indica que tengo 2 átomos de oxígeno. Y de esta manera quedó balanceada o igualada la ecuación química. ¿Cómo se lee esta ecuación química? Se lee de la siguiente manera. Una molécula de óxido cúprico reacciona con una molécula de agua para formar una molécula de hidróxido cúprico. Y continuamos con otros ejemplos. Vamos a seguir con otros ejemplos. Ahora vamos a nombrar a partir de la fórmula química de 3 compuestos de hidróxidos. Vamos a comenzar por el primero, que contiene aluminio. Bien, pero primero me tengo que fijar el número de oxidación del metal. Sabemos que en la fórmula química de un hidróxido se escribe primero el metal, luego seguido los iones hidróxidos y su cantidad, que va a depender del número de oxidación del metal. Entonces, ¿cuántos iones de hidróxidos tengo? Tengo 3. Quiere decir que el número de oxidación del metal es +3. Paso a nombrar. La nomenclatura habitual o tradicional es
hidróxido de aluminio. ¿Por qué directamente aluminio? Porque el aluminio tiene un solo número de oxidación que es el 3, no tiene otro. Nomenclatura sistemática. Fíjense que me tengo que fijar los numeritos que están como subíndice. Tengo 3 iones hidróxidos. Prefijo de 3 es tri. Entonces tengo trihidróxido de aluminio. Continúo con el numeral de stock. Tengo hidróxido de aluminio y entre paréntesis lo puedo colocar o no. No es necesario colocarlo porque, como ya habíamos dicho, el aluminio tiene un solo número de oxidación que es el 3. Bien, ahora seguimos con el siguiente ejemplo que tengo hierro. Vamos a indicar primero el número de oxidación del hierro. Fíjense, ¿cuántos iones hidróxidos tengo? Tengo 3. Quiere decir que el número de oxidación del metal es 3. Nomenclatura habitual o tradicional. El hierro tiene más de un número de oxidación. Tiene el 2 y el 3. Como está actuando con el mayor número de oxidación, su terminación va a ser ico. Entonces tengo hidróxido férrico. La nomenclatura sistemática. Otra vez, tengo 3 iones hidróxido. Prefijo de 3 es tri. Trihidróxido de hierro. Bien, y paso a la nomenclatura de stock. Me queda hidróxido de hierro y entre paréntesis el número de oxidación del hierro que es 3, porque el hierro tiene más de un número de oxidación. Continúo con el último ejemplo donde tengo plomo. Fíjense que tengo 2 iones hidróxidos. Eso quiere decir que el número de oxidación del plomo es 2. Ahora bien, el plomo tiene más de un número de oxidación. Tiene el 2 y el 4. En este caso está actuando con su menor número de oxidación. Y cuando actúa con su menor número de oxidación, la terminación es oso. Entonces tengo hidróxido plumboso. Continúo. La nomenclatura sistemática. Fíjense que tengo 2 iones hidróxido. Prefijo de 2 es di. Entonces tengo dihidróxido de plomo. Bien, continúo con el sistema o numeral de stock. Es hidróxido de plomo y entre paréntesis su número de oxidación que es 2. Bien, hasta aquí llegamos con la explicación de hidróxidos y continuamos la próxima clase. Si esta aplicación te gustó, la pudiste aplicar, te pudo ayudar, por favor suscríbete a mi canal, dale like, acá te dejo algunas de las bibliografías que utilizo en cada una de mis clases. Si tenés algún comentario, alguna sugerencia, sí me lo puedes enviar a mi correo electrónico marielaLejandroCampo@gmail.com y el próximo tema que estaremos viendo se llama oxoácidos. Dale like.